Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un nuevo análisis de una minifigura en formato de bloques de construcción de la franquicia de Kimetsu no Yaiba, y tenemos aquí al último antagonista o al último villano a vencer dentro de la obra, es decir, el rey demonio Tanjiro, o Tanjiro siendo controlado o tratando de ser controlado por Kibutsuji Musan, ya posterior a que a que el cuerpo de este haya sido destruido por el sol al final del arco de la cuenta regresiva hacia el amanecer. Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. De entrada, sí tengo que decir que no me parece una figura perfecta, aún así me parece una buena figura y que tiene elementos bastante importantes para ambos personajes. Pero bueno, para no alargar esto más de lo necesario, aunque siempre lo digo y casi nunca me sale, vamos a comenzar nuestro análisis por la pieza más sencilla y no por eso menos importante, que es nuestra placa base de 4x3, solamente con 4 puntos de inserción en la parte media para poder equilibrar la figura y pararla, que si bien en esta figura no es del todo necesario, hay figuras hemos visto en otros videos en las que sí es necesario poder acoplarlas para que puedan equilibrarse y podamos exhibirlas de una manera adecuada. Pasando ya a la figura de Tanjiro o a los accesorios de esta, vamos a tener lo que hemos visto también en la gran mayoría de las figuras, sobre todo de los cazadores, que es la katana Nichirin, y podemos ver que aquí tenemos la katana Nichirin con la hoja negra, pero ya la última que utiliza ya con la empuñadura, no, con el guardamano de Rengoku, o de Kyojuro, aquel que es entregado por Soujuro, me parece se llama el hermano de Kyojuro, si mal no recuerdo. Si me estoy equivocando, déjenme en la caja de comentarios, por favor, sáquenme de mi error. Y vemos que es una pieza bastante interesante, aunque sencilla, y vamos, no tiene una estructura distinta a la mayoría de otras katanas Nichirin dentro de esta colección. Tiene elementos bastante importantes. El primero, y que resalta más, es la empuñadura en forma de flama, que aquí sí la podemos colocar con la flama hacia arriba una vez que está desenvainada la katana. De esta manera la utiliza Tanjiro, mientras que Kyojuro la utilizaba al revés, es decir, con el filo orientado hacia la parte superior de la flama o inferior cuando ésta se encontraba desenvainada. Pero bueno, cuando Haganezuka la forja o la pule después de que éste la encuentra dentro de Yoriichi tipo 0, de esta marioneta de combate, pues la deja de esta manera. Me parece también ahí un buen elemento en el diseño por parte de Koyoharu Gotouge para que no fueran iguales exactamente las dos katanas, independientemente del color de la hoja. Respecto a la hoja, podemos ver que los colores están invertidos. En primer lugar, la aplicación de pigmento que tenemos en este color gris metálico para simular el material de la katana debería de estar del otro lado. Me parece que la parte más clara debería de estar en la parte del filo, no en la parte del recazo, y debería tener algunos espacios sin no sé, vamos a llamarle este patrón dentado. Pero bueno, también en la obra, dependiendo de la iluminación, a veces la espada de Tanjiro luce más oscura del filo, a veces luce más oscura del recazo, pero en concreto este patrón después del pulido que le da Haganezuka queda en la parte del filo. Entonces aquí tenemos una pequeña disparidad. No me parece un mal elemento, creo que es bastante importante para el personaje, pero sí tenemos algunas incongruencias. Además de que tenemos aquí un pequeño detalle también con la aplicación del pigmento, pero bueno, convengamos que se trata de una figura no oficial y por ello el control de calidad no es tan alto como en las figuras de marcas oficiales. Aún así me parece un buen intento, no una ejecución perfecta, pero sí un buen intento, y lo más importante es que la hayan incluido, porque a fin de cuentas es bastante representativa del personaje, aunque haya sido en el arco final o en los arcos finales ya de la obra. Respecto a la empuñadura, podemos ver el patrón que tiene de rombos rojos, que esto, bueno, originalmente se consigue con la atadura que se realiza en la empuñadura. Tenemos el pomo negro también en la parte final, y aquí lo tenemos simplemente impreso. Tenemos un pequeño hueco en el centro. Asumiré que esto es parte del propio diseño de la katana, porque lo tenemos de manera uniforme en ambos lados. Pasando ahora, bueno, no, iba a decir pasando a la figura, pero antes de pasar a la figura, para la vaina, vamos a tener la misma vaina que hemos visto en otras figuras de Tanjiro, es decir, la vaina negra con la parte baja en color gris metálico, y vamos a tener también el punto de inserción diseñado para que calce con el filo de la katana hacia arriba, es decir, mientras está empuñada, la colocaríamos, bueno, no empuñada, mientras está envainada, mejor dicho, la colocaríamos de esta manera. La podemos sujetar ya sea de la empuñadura de la katana o también la podemos sujetar de la propia vaina, y gracias a que hace un poco de presión justo antes de llegar al guardamano o en la parte expuesta de la espiga, pues no vamos a tener nosotros ningún problema para que se desacople de manera involuntaria. Ahora, haciendo de lado
el accesorio, que es la katana o estos complementos, vamos ya con la figura del rey demonio Tanjiro. ¿Qué podemos decir aquí? Pues que tenemos a Tanjiro, o este personaje que es el cuerpo de Tanjiro con la mente de Muzan, o la mente de Muzan disputándose con la conciencia de Tanjiro, el control del cuerpo de este último. En fin, podemos ver que tiene el uniforme estándar que siempre ha utilizado Tanjiro desde que se alineó en el cuerpo de cazadores de demonios. Podemos ver el kanji de destrucción en la parte trasera, y también podemos ver signos del combate contra Muzan, y de hecho fue un combate bastante largo, una serie de combates bastante largos para Tanjiro, aunque hayan sido 2. Contra Kasa no fue nada sencillo, y posteriormente contra Muzan ni se diga. Si empezamos a analizarlo de la parte inferior, podemos ver el calzado de Tanjiro. Me agrada que tengamos aquí, por el propio color de las piezas de las piernas, pero que tengamos la parte superior de los pies en color café o color marrón, calzando el color con los calcetines, vamos a llamarle, de Tanjiro, las cintas de su calzado en color rojo, también en blanco tenemos las suelas, y me agrada que tengamos impresión de cualquier lado que nosotros podamos ver esta figura. Para los protectores que usa en las piernas, podemos ver también el patrón similar a vendas, también un poco de gris en la parte superior para darle un poco más de sombreado, y darle un poco más de volumen a la pieza, lo cual se agradece. Y no podemos ver la forma en la que se las abrocha, pero esto por el propio diseño de la pieza, ya que en la parte trasera de las piernas de la mayoría de estas minifiguras pues vamos a tener puntos de inserción para poder acoplarla en diferentes elementos, o en cualquier otra pieza, diorama, etcétera, etcétera. Para la parte trasera vamos a tener también, ya había mencionado la impresión, pero me agrada que tengamos aquí impresión un poco más oscura para la articulación, lo cual le da un poco más de realismo a la pieza. Y tenemos la propia línea del doblez de la tela en la parte central de la pierna en negro, con sombreado en café para darle un poco más de volumen. Me gusta que tengamos unas manchas rojas simulando sangre, la propia sangre de Tanjiro, claro está, que ha derramado a lo largo de estos combates, de los últimos arcos de la obra. Si pasamos nosotros al torso, vamos a subir momentáneamente los brazos, podemos ver que vamos con la pieza pélvica, que de hecho continúa el patrón de diseño de las piernas, no tiene desperdicio respecto a la impresión. De hecho, tranquilamente pudiéramos asegurar que se trata de una sola pieza, o de que fue impreso específico para este personaje, lo cual me gusta. Y pasando al torso, de entrada podemos ver de abajo hacia arriba que tenemos el cinturón con algunas tonalidades grises, esto para darle más volumen, sobre todo a la altura de la cintura. También la hebilla la tenemos impresa en gris, no la tenemos impresa en blanco, lo cual está bien porque es una pieza metálica. Y para el torso podemos ver la caída de la tela gracias a la impresión, y hago mucho énfasis en la impresión en este tipo de análisis porque recordemos que gran parte de la caracterización de los personajes en minifiguras de este formato radica en la propia impresión de las piezas, ya que las piezas específicas son bien algunos accesorios que podemos acoplar en las manos, o piezas para el cabello, cuando mucho de la espalda. Difícilmente, aunque sí las hemos visto incluso aquí en el canal, vamos a tener algunos accesorios que se acoplen a las piernas o a los brazos. Entonces las impresiones son bastante importantes. Tenemos también el bolsillo propio del uniforme de los cazadores. Vamos a tener los botones, aunque en blanco. Vamos a tener también cierta tonalidad gris en los extremos, esto para darle un poco más de volumen, un poco más de realismo. Bien definido también el cuello. Me agrada que esté impreso en parte del torso, porque en el cuello de la propia minifigura hubiese sido bastante difícil, y de hecho no es algo que se haga muy a menudo. Respecto a la parte trasera, ya habían mencionado que tenemos impreso el kanji, también la caída de la tela, y algo que me gusta, a diferencia de lo que pudimos ver en el análisis de la figura de Himejima, es que aquí está bien aplicado el sombreado para el kanji, coincidiendo con la propia caída de la tela, con el diseño de la caída de la tela cuando Tanjiro lo porta, y no tenemos este acabado un tanto más sucio, un tanto más descuidado, lo cual me gusta, que la figura se vea un poco más pulcra dentro del diseño. Si hay que tener algunos rasgos de desgaste, también está bien que sean aplicados, y de hecho esta figura no nos va a fallar en ese sentido. En uno de los brazos, comenzando por el derecho, que es el que conserva Tanjiro al final de la batalla, antes de que las células de Muzan ingresen en su cuerpo y lo regeneren, podemos ver que hay una mancha de sangre a la altura de su hombro, y también vamos a tener un pequeño agujero
en el cual ahí tenemos impreso color piel para simularlo. También está bien definido por líneas negras y tenemos un poco de ruptura justo en el extremo de la manga. También aquí con un poco de aplicación color piel, tal vez detalles un tanto innecesarios, pudiéramos llegar a pensar por el propio formato, por el propio tamaño, ya que es una figura que no excede las 2 pulgadas, pero que como coleccionistas se agradecen, sobre todo si se trata de marcas no oficiales, que ya lo he dicho antes, sabemos que no necesariamente van a tener ese nivel de adaptación o control de calidad que tienen las marcas oficiales. Para el otro brazo, que es el que regenera Muzan, podemos ver que tiene la musculatura bastante definida. Recordemos que esta figura no es de Tanjiro, como queda al final ya de la saga, con el brazo inútil básicamente, puesto que no tenía sensibilidad ni movilidad desde el codo hacia abajo, sino es cuando Muzan lo tiene bajo su control, o cuando está disputándose el control con la conciencia de Tanjiro. Por lo tanto, vamos a tener aquí la musculatura en un tono café. Me agrada que no hayan utilizado el gris metálico que hemos visto en otras piezas, creo que se ve mejor así, y también algunas venas saltadas. Solo vamos a tener impresión respecto a los brazos en las mitades externas, o en la mitad externa en cada uno, pero bueno, no es raro en este tipo de figuras. Para las manos, manos color piel de pinza, que son las más comunes en este tipo de minifiguras, lo cual nos sirve para que pueda sostener los accesorios o la katana Nichirin y la vaina que vimos previamente. Respecto a la cabeza, comenzamos con el elemento más sencillo, que es el cabello de Tanjiro, y podemos ver que se utilizó la misma pieza que hemos visto en previos videos, entiéndase en la minifigura o en el análisis de la minifigura de Tanjiro como cazador de demonios y de Tanjiro como participante de la selección final. Me hubiese gustado, lo dije lo mismo en los otros análisis, un tono más rojizo, que tuviera un poco más de parecido con el personaje, tanto en el manga como en el anime, pero bueno, este color marrón no está del todo mal, además de que, como dije antes, ya lo habíamos visto en otras figuras. Pasando ahora al rostro, el rostro que tenemos aquí por default es el rostro del rey demonio Tanjiro cuando apenas despierta, es decir, casi de manera inmediata a que las células de Muzan empiezan a tomar control de su cuerpo. Podemos ver que ya tiene ambos ojos, porque durante la batalla Tanjiro había perdido el ojo derecho. Aquí con las células de Muzan ya se regeneró este ojo antes mencionado. Podemos ver también que empieza a surgir su marca de cazador triple, porque bueno, sí, de base Tanjiro ya tenía esta marca de cazador, pero aquí ya se empieza a formar la otra parte de la marca, y aún no tenemos, ya tenemos una vena un poco aquí saltada, pero no tenemos todavía la marca de cazador que se presenta en la mejilla derecha. Tenemos la boca entreabierta con un poco de pintura café y también una pequeña línea ahí para delimitar la forma de la barbilla, lo cual está bien. Los ojos en este, no sé, rojo claro, rosa oscuro, con la pupila alargada, tal cual tiene Muzan las pupilas cuando se muestra como demonio. Un poco de pigmento, color piel más oscuro que el color base del plástico para la parte superior de los párpados, lo cual me agrada más que, ya lo mencioné previamente también en este video, que a cuando utilizan el gris metálico. Creo que se ve un poco antinatural, pero en esta figura no es el caso. Sin embargo, cuando nosotros giramos la cabeza para ver el rostro alternativo, vemos que aquí ya tenemos el rostro del rey demonio Tanjiro en todo su esplendor, en su máxima expresión de ira, de hecho con las pupilas blancas, que no son propias nada más del rey demonio Tanjiro. También hemos visto a Tanjiro en momentos de bastante ira y de mostrar, no sé, una fuerza superior a la que suele mostrar. Entiéndase cuando decapitó a Gyutaro, que los ojos se los dibujaba Gotouge, y también los animaron así, con las pupilas completamente blancas. Para la boca me agrada que tengamos la delimitación o la definición de los colmillos, porque es muy importante dentro de toda la fisionomía de los demonios. Podemos ver que tenemos una expresión iracunda, tenemos el ceño fruncido, también con algunas aplicaciones de pigmento para el sombreado, y principalmente tenemos aquí ya la marca de cazador completa, como la muestra Tanjiro cuando está siendo controlado por Muzan. Tenemos una pequeña disparidad en el color, no está perfectamente alineado, o en su defecto, tal vez no necesariamente desalineado, porque no hay sobrantes por fuera de la delimitación negra, pero sí tenemos un pequeño faltante, tal vez nada que no pueda arreglarse, o a fin de cuentas, incluso si no lo hacemos, nada que comprometa el valor de exhibición de la figura. De hecho, personalmente me gusta más mostrarla con este rostro que con el que vimos en un inicio. Ambos son igual de importantes, porque aquí es cuando despierta ya como rey demonio, y pues cuando lo vemos ya estar siendo contenido
por Nezuko, cuando ya mandó a volar al resto de cazadores que intentaron detenerlo, y también cuando Kanao le inyecta en la espalda la cura que le quedaba de las que fueron creadas por Shinobu y Tamayo, principalmente por Tamayo. Y bueno, lo único que resta ahora es volver a acoplar los accesorios en esta minifigura. Vamos a colocarle también la vaina de su katana aquí en su mano izquierda y a recolocarlo en la base. Me parece que es una buena figura, aunque pudo ser mejor. ¿Y por qué digo que pudo ser mejor? No era necesaria la inclusión de la espada, aunque la agradezco, no estoy en contra de ello, porque ya lo mencioné previamente, es un elemento bastante importante de Tanjiro, sobre todo en los arcos finales de la obra, aunque me hubiese gustado que incluyeran, aunque no fueran exactamente iguales, que pasaría lo mismo que con esta minifigura de Muzan en su forma de combate, que incluyeran también una estructura similar a esta, si es que no la misma, aunque como Rey Demonio Tanjiro, si no me equivoco, muestra solo 5 tentáculos, para que se pareciera un poco más a lo que vimos. Pero bueno, dentro de todo no es una mala figura, ya lo mencioné, es una buena figura que pudo ser mejor. No queda como en otras figuras que he analizado, que es una figura medianamente aceptable o es una figura regular. No, en realidad me parece que es una buena figura, me parece que luce bastante bien con otras figuras en este mismo formato o con otras figuras de la franquicia de Kimetsu no Yaiba, pero sí tiene algunos aspectos a mejorar. Aún así, me parece que se disfruta bastante. En fin, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, eso me interesa bastante, que dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Están de acuerdo conmigo, están en desacuerdo, lo que piensan, les gusta, no les gusta, etcétera, etcétera. Si no están suscritos, suscríbanse. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche, según cuando vean el video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y soy Esco Vivo. Nos vemos en la próxima.